Por supuesto, hay riesgos, no voy a decir lo contrario, de hecho, nada de esto es consejo de inversión y tenéis que hacer vuestra propia investigación. Nada de esto es tampoco asesoramiento legal, así que tenéis que consultar a vuestro abogado, a vuestro asesor, antes de tomar ninguna decisión. Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras. Ahora, hoy quería haber hablado de la tesis de inversión completa en Bitcoin, pero voy a esperar a que haya algún retroceso, como hubo por aquí, ya que, como veis, el precio está actualmente en descubrimiento y, bueno, por algún indicador que tenemos, sigue en tendencia. Creo que lo justo en un día como hoy es hablar de la importancia de la tendencia y también hasta qué punto estamos yendo contra tendencia actualmente con XRP. Gann, uno de los teóricos de la inversión, especulación más importantes de la historia, define este momento de XRP como un mercado, un momento de mercado donde solo se quedan los insiders. Y si fuera verdad lo que predice Gann, todavía nos quedaría bajada. ¿Pero esto qué significa? Vale, estamos aquí en una zona donde, bueno, ya visteis que rebotó, se fue para arriba, pero ahora estamos en incertidumbre. Como suelo decir, si no hay volumen, estamos en incertidumbre. Hay muchas posiciones a favor, en contra, y personalmente, sinceramente, creo que esto está a punto de explotar al alza, ¿vale? No estaba hablando de precio, ayer no hablé de precio, creo que hay que hablar de precio, ya que es la forma que tiene el mercado de premiar o de castigar a un activo. Sin ninguna duda, hemos visto una sobrereacción en XRP, en el precio de XRP, y por ese mismo motivo creo que también la reacción positiva va a ser al alza, va a ser muy alcista. Entonces, ¿podría hablar de la tesis de inversión en Bitcoin? Sí, pero creo que no es el momento y creo que tengo que aclarar bastantes cosas previamente. Lo primero, mucha gente, obviamente, está saliendo de XRP para irse a Bitcoin. Personalmente, yo tengo Bitcoin y no lo voy a ocultar porque investigué primero Bitcoin y luego vine XRP porque hay una cosa que dicen los maximalistas de Bitcoin y lo repiten muchísimo y es la Lightning Network, ¿vale? Es un tema muy técnico, pero básicamente la idea general o la idea más importante es el hecho de que XRP y Bitcoin tienden a fusionarse. Al final, en XRP que tenemos un sistema muy eficiente, respetuoso con el medio ambiente, muy descentralizado. Y cuando digo muy descentralizado, lo que estoy diciendo es que la red XRPL, si no habéis visto el vídeo de ayer, os recomiendo ir a verlo antes de seguir, porque si no, os vais a enterar de bien poco. La red XRPL está muy descentralizada. Lo que no está tan descentralizado es el supply de los tokens. ¿Acabará estando descentralizado? Sí, pero no ahora. Ahora mismo Ripple tiene una capacidad de promover el uso de XRP muy grande. Por eso vemos estas caídas y también hay que decir que estas caídas las veíamos en Bitcoin y actualmente Bitcoin sigue otra lógica totalmente diferente. De hecho, la lógica que sigue Bitcoin es esta, casi al contrario que XRP. ¿Qué os quiero decir con esto? Que para un trader o para alguien que haga operaciones a corto plazo, no puede ir contra tendencia. Yo soy el primero que digo, mi yo inversor dice una cosa y mi yo especulador o inversor a corto plazo de swing trading, mi trader, está diciendo otra. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, al final tenemos que formar nuestra cartera y sobre todo tenemos que poner a prueba nuestras ideas. Si estamos en un mercado donde las tendencias importan, ir contra tendencia es bastante peligroso. Es como ir a contracorriente en un río. Dices, si hay que ir a contracorriente se va,
como inversor vamos a contracorriente, no hay ningún problema, estamos comprando dips, pero de ahí a querer ir contracorriente siempre y con todo nuestro capital, creo que hay mucha diferencia. Por lo tanto, punto número 1, paciencia. Yo sigo teniendo XRP. Punto número 2, inteligencia. Yo tengo Bitcoin y, sinceramente, cuando Bitcoin llega a un punto en el que ya no tenga tanta fuerza, que probablemente sea los 30.000, ¿vale? Más o menos, con menor momentum, con menor fuerza, ¿vale? Porque ahora está que alguien que quiere hacer un short sale volando. Entonces, cuando empieza a perder fuerza, probablemente sea momento de salirse de Bitcoin y comprar altcoins. ¿Y cómo podemos estudiar esto? Con la dominancia de Bitcoin y viendo si aquí empieza a haber retrocesos significativos. Tuvimos algún retroceso hace unas horas, incluso pudimos ver alguna subida por aquí, pero ya veis, son meras correcciones mínimas y la gente volverse a Bitcoin, porque sabemos cuál es el target y el mercado ya lo ha descontado. Es la realidad. No quiero deciros otra cosa. También, volviendo al análisis técnico, vamos a ver que la tendencia en XRP sigue siendo alcista. Pero claro, muchos me dirán, pero Adri, ¿por qué hablas de macro tendencias si lo que queremos es ver qué va a pasar en el corto plazo? Bueno, al final, el mercado tampoco ha castigado tanto a XRP. O sea, si vemos la comparación, el mínimo fue el 0,21 y ahí sí que fue un outlier, un valor que no debemos tener tan en cuenta. De hecho, lo que nos salvó o lo que nos soportó el precio fue esta zona. Y ahora lo que nos está soportando el precio es una zona que antes era una fuerte resistencia y ahora se ha convertido en un soporte. Por aquí, en esta zona, el mercado reaccionaba mucho. Como veis, no conseguía romper por este área y luego volvía para abajo, volvía a chocarse y ahora lo que está haciendo, en vez de chocarse, es soportar. Cuando hemos estado tanto tiempo en esta zona, la psicología es, tenemos que aguantar este soporte, tenemos que aguantar este soporte. Y es verdad que perder el 0,30 no es muy agradable, pero sí que, como veis, los holders estamos ahí comprando y estamos empujando al precio al alza. En cuanto a si es inteligente o no ir contra tendencia, pues que cada uno piense lo que quiera. Yo creo que una parte tiene que ir a inversión y tenemos que tener un portafolio sólido. Para mí, tener un portafolio sólido implica tener Bitcoin, implica tener cash, implica tener un poco de riesgo también y proyectos que entendáis bien. Yo me guío mucho por la claridad regulatoria, por eso me ha dolido tanto el tema de XRP. Estoy en proyectos que están regulados en Dubái y proyectos que están regulados en Reino Unido, como es el caso de Celsius. Yo ahí sí que no me la juego, porque lo que no estoy dispuesto es a tener activos que vayan contra la regulación. Otra cosa es que XRP esté en medio de una batalla en Estados Unidos entre distintos departamentos, entre distintas facciones y, por supuesto, hay riesgos, no voy a decir lo contrario, de hecho, nada de esto es consejo de inversión y tenéis que hacer vuestra propia investigación. Nada de esto es tampoco asesoramiento legal, así que tenéis que consultar a vuestro abogado o a vuestro asesor antes de tomar ninguna decisión. Todas mis opiniones son propias y soy el encargado de defender estas posiciones. Nadie me paga ni tengo ninguna subvención por parte de nadie para que hable de este tipo de temas. Hablo porque quiero. Deciros también que el que muy probablemente sea Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, para mí es él, o sea, no hay ninguna duda, pero vamos a darle el beneficio de la duda ya que hay que respetar, ¿no? Nick Szabo se ha retuiteado a sí mismo un tuit de 29 de agosto de 2019 y como veis, la lógica que sigue Bitcoin
tampoco es tan extraña. O sea, aquí lo que calcula es el riesgo ajustado por retornos contra otros activos. Es decir, tenemos una volatilidad, tenemos un riesgo bastante importante en Bitcoin. Sin embargo, los retornos compensan esa volatilidad. ¿Cuál es la consecuencia? Que Bitcoin tiene detrás un algoritmo, tiene detrás tanto dinero que podemos hablar de manipulación, podemos hablar de 50.000 historias, pero Bitcoin ha pasado el punto de inflexión. Esperemos que pase también con XRP. Estamos haciendo lo posible para que la gente esté informada, para que la gente sepa que está comprando, porque muchos, muy probablemente, hace unas semanas, hace unos meses, hace un año, no supierais lo que estabais comprando hasta que lo investigasteis de verdad. Y por eso creo que todo esto es una catarsis colectiva que nos tiene que llevar realmente a pensar qué necesitamos en Flare, qué necesitamos en XRP. Y realmente lo que necesitamos es cerrar el círculo. Este artículo, cuando lo publicó Hugo, el CEO de Flare Networks, me sorprendió mucho y además me lo envió personalmente porque sabía que es un tema importantísimo y que va a marcar lo que para mí sería el puente de verdad entre XRP y Bitcoin. Ethereum, personalmente, me parece lo suficientemente complejo como para no entrar al tema y para mí Bitcoin tiene una serie de propiedades que como economista tengo que aplaudir y tengo que aceptar. Más allá del supply finito, el hecho de que sea como una pila que se carga y que tiende a subir por el hecho de que es un efecto red, claro, y que tiene un algoritmo detrás. Ojo, no estoy hablando de la prueba de trabajo, no estoy hablando de que se consuma mucha energía. Estoy hablando de que las recompensas y la dificultad, el ajuste de dificultad, es un mecanismo que XRP no tiene. XRP depende mucho del valor de la red ajustado por la labor activista que hagamos cada uno. XRPL no está basado en incentivos. De hecho, el incentivo es que no hay incentivos. Entonces, por eso es tan arriesgado, ¿vale? Entonces, así que vamos a hablar de cómo podemos crear representaciones de otros activos de forma trustless o sin necesidad de confiar en otra persona. Actualmente están tirando millas, están intentando juntar Sologenix, Flare y muchos proyectos gracias a esta idea del trustless, de confianza sin confiar. Y para eso hace falta Spark. Os voy a explicar en qué consiste esto de Spark para crear otros activos. Y básicamente tenemos IOUs actualmente en XRP, en XRPL concretamente, y los IOUs tienen un problema muy grave, y es que no tenemos un sistema avalado por la criptografía que nos permita crear un activo IOU o issued currency o moneda que se crea sin respaldo. Y vamos a poder crear ese respaldo a través de Spark de forma similar a como se hace en Ethereum actualmente. Las ICOs y muchos otros proyectos en base a contratos inteligentes lo que hacen es respaldar con Ether la emisión de esos tokens. Yo he participado en alguna ICO y es como funciona. Por eso se ha desarrollado todo el sistema de Flare y aquí sí que voy a referirme a Adri de mi primera cripto. Si Adri de mi primera cripto ha animado a su comunidad a obtener Spark es porque ha visto valor. Yo ahí sí que no voy a hablar de que haya animado a que se compre XRP porque no me quiero meter demasiado, ¿vale? Pero si estamos viendo que Flare ha decidido usar XRPL, pase lo que pase, cueste lo que cueste, es porque saben lo que están haciendo. Si no supieran lo que están haciendo,
esta gente no habría tomado esta decisión. Y también os digo, están registrados desde cero en jurisdicciones mucho más favorables. Por lo tanto, pensad en ello y pensad que en Flare, que es el barco donde realmente estamos subidos como canal, porque sí que es verdad que hablo de XRP, pero hablo mucho más de Flare que de XRP. Ahí estamos, bueno, pues bastante bien cubiertos. Hay varios términos que hay que tener en cuenta. El más importante es trustless, es decir, confianza sin tener que confiar. En XRPL actualmente hay representaciones de Bitcoin, hay representaciones del dólar, hay representaciones de muchos activos, pero no son trustless. De hecho, son lo contrario, tienes que confiar en esas personas. Y no voy a entrar en la Lightning Network en mucho detalle, pero va por ahí, va por fusionar el mundo de XRP con el mundo de Bitcoin. Entonces, todas las monedas que se van a emitir o que se podrán emitir en XRPL sin necesidad de confianza, usando Spark y usando contratos inteligentes de Flare, realmente cambia el juego porque es muy difícil tomar XRP como inversión sabiendo cuál es el algoritmo que tenemos detrás. En Bitcoin sí que sabemos qué algoritmo tenemos detrás y es muy predecible. Sinceramente, para hacer trading, aunque sea spot trading, como hago yo, es muy fácil, es muy predecible. Sin embargo, en el momento en el que tenemos un problema de cualquier golpe que cae, eso afecta, al igual que le afecta a XRP. Ya le ha afectado muchas noticias a Bitcoin. Por lo tanto, tenemos que estar respaldados por este tipo de protocolos, por criptografía. Al final todos son protocolos. Y todo es cuestión de entender bien qué tenemos detrás. Y claro, hubo un problema muy grave en XRPL que no tiene nada que ver con la security, que por cierto, XRP no es una security porque no te da derecho a participar en los beneficios, en los repartos accionariales de ninguna empresa. Y todos lo sabíamos y todos lo sabemos. Por lo tanto, no se puede atribuir ese rango de security a XRP. La gobernanza también va a pasar a ser mucho más robusta gracias a que haya posiciones colateralizadas o garantizadas. Esto sí que va a estar garantizado no por una entidad, sino por el código en el mundo tradicional. El que asegura una inversión o el que asegura un capital es un banco, es una institución. Y aquí el que va a colateralizar o el que va a respaldar todo el sistema va a ser Spark. Por eso se nos regaló Spark, no porque, oh, qué bonito todo, no. Se nos regaló porque se va a crear FXRP. Y como dice Andreas Antonopoulos, el próximo Bitcoin va a ser Bitcoin, el próximo Ether va a ser Ether, va a ser Ethereum y el próximo XRP va a ser XRP. Por lo tanto, sí, le podemos poner una F, podemos incluso ponerle una B final si se nos va al garete XRP. O sea, el próximo XRP va a ser XRP y eso está claro. Entonces, que nadie se vuelva loco, que no cunda el pánico. Porque sí, es verdad. Si nombras XRP Security, ¿qué va a pasar? Mercado negro. ¿Contra qué se está yendo? Contra la especulación. Entonces, esto tiene un paralelismo, guarda un paralelismo brutal con la ley seca. Es como, no quiero que bebas, no quiero que seas malo, no seas malo. Pues aquí igual, estamos en el mismo barco. El proceso de emisión es muy complejo, pero, ojo, aquí viene lo interesante. Necesitamos el oráculo de XRP y el oráculo de XRP es muy importante y por eso Nick Szabo dejó de publicar como Satoshi Nakamoto, porque ser oráculo, ser una persona con mucho poder,
tiene una gran responsabilidad. En mi caso, yo tengo una gran responsabilidad y por eso hablo de Nick Szabo y no hablo de otra persona. Nick Szabo es el creador de Bitcoin, pero clarísimamente. David Schwartz está ahora mismo en boca de demasiadas pocas personas y es realmente el que creó XRP y el que creó XRPL. Es una persona súper inteligente. Me parece muy triste que no se esté hablando de él lo suficiente. Así que por favor, investigad quién es David Schwartz. Ya en el vídeo de ayer lo comentaba y está en bastantes proyectos. A mí me da muchísima confianza, más que por Brad Garlinghouse, por David Schwartz. Y deciros que hay una cosa de Brad Garlinghouse que no me gusta, y lo voy a decir abiertamente, y es que diga que Bitcoin está centralizado en China. Por favor. Eso es una mentira como una catedral. Vamos a ver, sí, puedes tener muchos mineros en China, pero no van a poder darle la vuelta a una transacción. Es imposible. Entonces, a mí me cabría eso. O sea, me cabría que se utilice una falacia para atacar a Bitcoin. Porque una cosa es decir, Bitcoin está en máximos históricos. No es buena idea comprar algo que está en máximos históricos y creciendo, a menos que lo tengas muy claro y que te dé igual, ¿vale? Entonces, todo esto, ¿por qué lo estoy diciendo? ¿Por qué estoy en esta actitud? Porque considero que tenemos que cerrar el círculo y tenemos que dejar las cosas claras. Yo defiendo XRP, tengo XRP. Sin embargo, hay que entender quién está detrás de cada proyecto y detrás de XRP está David Schwartz. Y al igual que en Bitcoin, detrás de Bitcoin está Nick Szabo. Aunque no lo quiera decir abiertamente, sigue ahí y cuando vi el tweet esta mañana digo, ya tengo vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Traeré más vídeos actualizando por qué XRP está descentralizado y está en proceso de descentralizarse mucho más. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.